Ya, chiquillos, lo que nos corresponde ver ahora, que ya terminamos con todo lo que es técnicamente semejanza, teorema de Tales, teorema de Euclides, es la homotesia, que también es parte de la semejanza. Entonces, chiquillos, primero la definición. Dice, una homotesia es una transformación geométrica en el plano que permite obtener un polígono semejante a otro. Entonces ahí nos dice que es semejante. Por lo tanto, chiquillos, una de las propiedades de la semejanza es que mantiene la forma pero cambia el tamaño. También dice, una homotesia de centro O y razón de homotesia K se escribe como el par ordenado O, K. Una homotesia transforma un segmento AB en otro paralelo A'B', que es K veces el primero. En consecuencia, la razón de homotesia se obtiene dividiendo la longitud de los segmentos homólogos, es decir, el segmento homotético A'B' dividido por el segmento original AB. Y eso tiene que dar K, que es la razón de homotesia o la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a analizar eso en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos el plano cartesiano y vamos a fijar como centro de homotesia el origen del plano, es decir, el punto 0,0. ¿Ya? Al fijar eso, lo que yo voy a hacer, voy a dibujar tres puntos en el plano cartesiano, el punto A, B, C. Si uno de esos puntos me tiene que dar un triángulo, que es ese que está ahí. ¿Sí? Entonces, chiquillos, para realizar una homotesia a ese triángulo, lo primero que debemos hacer es dibujar unas rectas que una el punto A con el origen o con el centro de homotesia, el punto C con el centro de homotesia y el punto B con el centro de homotesia. Por lo tanto, dibujamos las rectas y nos queda así. ¿Sí? Entonces, después lo que voy a hacer es tomar la medida con una regla desde el punto A hasta el punto O, que es el centro de homotesia. Entonces, chiquillos, calculo la medida desde A hasta O. Y en este caso nos queda 8,18. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo de la homotesia. Si yo quiero dibujar un triángulo semejante a ese, esta distancia la multiplico por la razón de homotesia que yo quiera hacer. Por ejemplo, si quiero fijarme una razón de homotesia igual a 2, ¿qué debería hacer? Calcular la distancia que sea el doble de esto. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer va a ser tomar la medida, que ya sé que es 8,18, luego con una misma regla calculo el doble de esto, que sería 16,36, y ahí marcar el punto A'. Por ejemplo, así. Ahí marqué el punto A'. Si verifico su medida entre A' y el centro de homotesia, 16,36. ¿Sí? Que corresponde al doble. Entonces, chiquillos, después hago lo mismo con C. Calculo la medida desde C hasta el centro de homotesia y sé que mide 5,99, prácticamente 6. ¿Qué es lo que hago después? Calculo el doble, que sería C'. Verifico su medida desde C' hasta el centro de homotesia, nos queda 11,98. ¿Sí? Y por último, hago lo mismo con el punto B. Calculo su medida desde B hasta el centro de homotesia, 8,33. El 8,33 lo multiplico por 2 y marco la distancia del punto B'. Verifico la medida, que sería 16,66. Entonces, chiquillos, hasta ahí verificamos de que todas las distancias son el doble de la distancia original. Por lo tanto, si yo uno los puntos A', B', C', nos debería quedar un triángulo igual, que en este caso sería ese que está ahí. Y ese triángulo, el triángulo homotético, yo sé que es semejante al triángulo original. Y en este caso, la razón de semejanza es la misma que la constante de homotesia, o que la razón de homotesia, que en este caso es 2.
¿Sí? Por ejemplo, chiquillos, también se debe cumplir de que la distancia entre A y C es la mitad que la distancia entre A' y C'. ¿Sí? O que la distancia de A' C' es el doble de la distancia de A y C. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser eliminar esas medidas para que se pueda ver mejor lo que quiero probar. Entonces, chiquillos, comprobamos la medida del segmento AC. Nos da 3,05. Compruebo la medida del segmento A'C'. 6,09. Prácticamente el doble. Después, entre AB 4,32, entre A'B' 8,64, el doble. Entre B y C 2,83, entre B' y C' 5,66. ¿Sí? Entonces, chiquillos, sabemos que como la razón de homotesia es el doble y todas las relaciones que vimos acá son el doble de entre las distancias desde el centro de homotesia a la figura original y las distancias desde el centro de homotesia a la figura homotética son el doble, y también las distancias entre figuras, entre la figura original y la figura homotética son el doble, se cumple de que la razón de homotesia es igual a 2. ¿Sí? Pero también acá se va a cumplir todas las relaciones de semejanza que se puedan dar entre cada par de triángulos. Por ejemplo, acá no solo aparecen los dos triángulos ABC dibujados, sino que también está el triángulo AOC, ese triángulo que está ahí, o el triángulo A' o C', que es el triángulo que está ahí, que en este caso, primero, igual que antes, vamos a borrar eso. Entonces, el triángulo AOC es ese que está ahí con verde. El triángulo A'OC', que va a ser ese triángulo que está con verde. Como la razón de homotesia es igual a 2, todas las relaciones que yo pueda hacer entre este par de triángulos, el AOC y el A'OC', también se va a cumplir de que la razón es igual a 2. ¿Ya? Y lo mismo, chiquillos, con cualquier otro par de triángulos semejantes. Por ejemplo, el OCB o el OC'B' o el OA'B' con el OAB. ¿Ya? Entonces, muchachos, resumiendo, una homotesia, ¿qué es una transformación geométrica donde la figura se puede agrandar o se puede achicar dependiendo de la constante o de la razón de homotesia. Y la razón de homotesia, ¿cómo se va a calcular? Es el segmento homotético dividido por el segmento original. ¿Ya? Y las figuras que se obtienen son figuras semejantes. También les tengo que decir que hay tipos de homotesia. Está la homotesia directa y la homotesia inversa, que son las que vamos a ver en los videos de a continuación.